El padrastro abandona a su hijo en el bosque, un lobo salvaje lo encuentra y realiza un milagro que deja a toda la ciudad en shock. Juliana dio a luz a su primer hijo en las circunstancias más amargas posibles. No hubo un vestido de novia elegante ni una fiesta iluminada por brillantes luces. Salió del hospital con el bebé en brazos y el corazón lleno de pesadumbre. El padre del niño desapareció sin decir una sola palabra, dejándola sola en la confusión y el dolor. Los días siguientes fueron una sucesión de pruebas abrumadoras. Con un cuerpo dolorido y una mente agotada, Juliana no tenía tiempo para caer. Se vio obligada a compartir un rincón pequeño en la casa de un familiar, y cada moneda era cuidadosamente calculada para alargar su supervivencia. Sin embargo, poco a poco logró estabilizarse en un trabajo y vio crecer a Junior, su pequeño hijo, día tras día. Él era su única motivación, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Cuando Junior cumplió 3 años, Paulo apareció en su vida. Este hombre traía consigo promesas de una vida mejor. Juliana, cansada de luchar sola, decidió abrir su corazón y darle una oportunidad. Se casaron y se mudaron a una gran casa que Paulo había heredado de sus padres. Los primeros días del matrimonio estuvieron llenos de alegría y esperanza. Al principio, Paulo trató bien a Junior, lo que llevó a Juliana a pensar que el niño finalmente había encontrado una figura paterna. Pero todo cambió drásticamente cuando Juliana dio a luz a su segundo hijo, un niño llamado Lucas, fruto del amor entre ella y Paulo. Con la llegada de Lucas, Paulo se transformó en otra persona. El amor de Paulo ahora estaba reservado únicamente para Lucas. En cambio, Junior se convirtió en una molestia a sus ojos. Cada palabra, cada acción del pequeño era criticada y reprochada. Los castigos injustificados se volvieron algo cotidiano, y Junior, aunque aún pequeño, entendió rápidamente el rechazo que sufría. Juliana, con el corazón roto, observaba esta injusticia. Intentó proteger a Junior, pero cada vez que alzaba la voz era silenciada con gritos, e incluso con violencia física, por parte de Paulo. Cada noche, abrazaba a su hijo y lloraba en silencio. La idea del divorcio cruzaba por su mente, pero las amenazas frías de Paulo la detenían. Él le advertía que si lo dejaba, Lucas sería suyo para siempre. Paulo, lleno de pensamientos crueles, comenzó a idear un plan aterrador: deshacerse de Junior para liberarse de lo que él consideraba un peso muerto. Ese pensamiento creció día tras día, convirtiéndolo en un hombre sin alma. Una tarde, mientras Juliana llevaba a Lucas al médico y no estaba en casa, Paulo vio su oportunidad. Con una expresión fría en su rostro, tomó a Junior de la mano y lo llevó al auto con una sonrisa siniestra. El inocente niño no tenía idea de lo que le esperaba. Juliana dio a luz a su primer hijo en un contexto de una amargura indescriptible. No hubo un vestido de novia deslumbrante ni una fiesta iluminada por las luces del salón. Salió del hospital con el bebé en brazos y un corazón cargado de pesadumbre. El padre de la criatura había desaparecido sin dejar una sola palabra, abandonándola en la confusión y el dolor más profundos. Los días siguientes fueron una serie de desafíos que parecían no tener fin. Con un cuerpo agotado y una mente desbordada, Juliana no tuvo otra opción que mantenerse firme. Compartió un pequeño rincón en la casa de un familiar, donde cada moneda era contada cuidadosamente para prolongar la supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, logró estabilizarse en un empleo y vio cómo Junior, su pequeño hijo, crecía día tras día. Él se convirtió en su única fuente de fuerza, la luz tenue que iluminaba sus días más oscuros. Cuando Junior cumplió 3 años, Paulo apareció en la vida de Juliana. Este hombre llegó cargado de promesas de una vida mejor. Juliana, cansada de enfrentarse sola a todo, decidió abrir su corazón y darle una oportunidad. Se casaron y se mudaron a una gran casa que Paulo había heredado de sus padres. Los primeros días del matrimonio estuvieron llenos de alegría y esperanzas renovadas. Al principio, Paulo trató a Junior con cariño, lo que hizo que Juliana pensara que su hijo finalmente había encontrado una figura paterna. Pero esa ilusión se desmoronó rápidamente tras el nacimiento de Lucas, el segundo hijo de Juliana y Paulo, fruto de su amor. Con la llegada de Lucas, Paulo se transformó en un hombre completamente distinto. El amor de Paulo se centró exclusivamente en Lucas.
Mientras tanto, Junior se convirtió en una espina clavada en su corazón. Cada palabra, cada acción del pequeño era examinada y criticada sin razón. Los castigos injustificados se volvieron una rutina diaria, y Junior, a pesar de su corta edad, entendió pronto el rechazo y la indiferencia de su padrastro. Juliana, con el alma destrozada, era testigo de esta injusticia. Intentó proteger a Junior, pero cada vez que alzaba la voz, Paulo respondía con gritos o, incluso, violencia física. Cada noche, abrazaba a su hijo y lloraba en silencio. La idea de divorciarse cruzaba por su mente, pero las amenazas frías de Paulo la paralizaban. Él le advirtió que si lo dejaba, Lucas sería suyo para siempre. Paulo, consumido por pensamientos crueles, comenzó a maquinar un plan aterrador: deshacerse de Junior para siempre y así liberarse de lo que consideraba una carga innecesaria. Esa idea creció dentro de él, transformándolo en un hombre sin compasión ni alma. Una tarde, cuando Juliana llevó a Lucas al médico y no estaba en casa, Paulo vio su oportunidad. Con una expresión fría como el hielo, tomó a Junior y lo llevó al coche con una sonrisa siniestra. El niño inocente no tenía idea del destino que le aguardaba. En la pequeña casa al borde del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más sofocante. Juliana seguía luchando por mantener una frágil paz entre Paulo y Junior, pero en el fondo de su corazón sabía que la tensión estaba a punto de estallar. Cuando cayó la noche, Juliana se preparó para llevar a Lucas al médico. Paulo permanecía sentado en silencio, con la mirada fría siguiéndola en cada movimiento. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, y su corazón latía con una mezcla de ansiedad y una determinación despiadada. Sabía que este era el momento único para llevar a cabo su plan, o no habría otra oportunidad. En cuanto la puerta se cerró tras Juliana, Paulo se puso en acción. Llamó a Junior con un tono inusualmente dulce y le propuso ir al bosque para dar de comer a las ardillas. Los ojos de Junior se iluminaron de alegría, y sin un ápice de duda, el niño asintió emocionado. Prepararon algunas cosas pequeñas y salieron juntos. Paulo eligió el sendero menos transitado, evitando cuidadosamente las miradas curiosas de los vecinos. Poco a poco, el silencio se apoderó del ambiente mientras la oscuridad envolvía todo a su alrededor. Una brisa fría atravesaba las copas de los árboles, y de vez en cuando, el crujir de las hojas sonaba como susurros siniestros del bosque. El camino se volvió cada vez más accidentado, pasando por pantanos fangosos y arbustos espinosos. El barro cubría sus ropas, pero a Paulo no le importaba. Su mente solo estaba enfocada en el destino final, un lugar remoto y aislado donde nadie pudiera encontrarlo. Junior comenzó a sentirse cansado. Su pequeña mano se aferró con fuerza a la de Paulo, y sus ojos grandes y redondos lo miraban con una pizca de inquietud. «Papá, ¿ya casi llegamos a casa?» «No veo ninguna ardilla», dijo el niño con su voz dulce e inocente. Paulo, con una mirada helada y un corazón endurecido, respondió sabiamente: «Sigue caminando, hijo». Se detuvieron en un claro del bosque, un lugar donde los rayos del sol apenas se filtraban a través de las densas copas de los árboles. Este era el lugar que Paulo había escogido para ejecutar su plan. Le entregó a Junior un pequeño paquete de comida y una botella de agua, con una voz tan amable que resultaba sospechosa. Junior, agotado pero contento, comió sin ninguna duda. Poco después, se tumbó sobre la hierba húmeda y pronto se quedó dormido, con su pequeño rostro tan tranquilo como el de un ángel. Paulo se quedó allí, observando en silencio. Su rostro reflejaba una lucha interna entre la culpa y la crueldad. Sus manos se apretaban en puños, y sus pies parecían clavados al suelo. Finalmente, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando al niño solo en lo más profundo del bosque. Con cada paso que daba, el bosque parecía volverse más frío y sombrío. El viento susurraba entre las ramas, sonando como un llanto invisible, pero Paulo no miró atrás. Sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser como antes. Paulo regresó a casa con el rostro impasible, como si nada hubiera sucedido. En su interior, estaba convencido de que su plan había sido perfecto. Juliana, ocupada cuidando de Lucas, no tenía idea de que su hijo mayor acababa de ser abandonado cruelmente en lo profundo del bosque.
Paulo se esforzaba por mantener la calma, preparando mentiras en caso de que alguien hiciera preguntas. Pero cuando la oscuridad cubrió la aldea, una conmoción comenzó a extenderse. Los vecinos descubrieron que Junior estaba desaparecido. Gritos desesperados resonaron por todas partes, y las luces de linternas rompieron la oscuridad de la noche. Nadie en aquella pequeña aldea podía imaginar que un niño tan pequeño había sido dejado a su suerte en un bosque vasto y peligroso. Paulo también se unió a la búsqueda, pero el miedo a ser descubierto eclipsaba cualquier emoción genuina. Fingió preocupación, hizo preguntas y lanzó hipótesis sobre dónde podría haberse perdido Junior. Dentro de él, solo deseaba una cosa, que nadie encontrara al niño. Mientras tanto, en el corazón del bosque, Junior despertó. La noche helada lo envolvía, y los altos árboles a su alrededor parecían sombras gigantes observándolo en silencio. Sus ojos se abrieron grandes, llenos de confusión ante el aterrador silencio. Al principio, todavía creía que su padrastro solo estaba escondido para jugar al escondite. «Papá. ¿Dónde estás?» Su voz resonó, inocente pero teñida de pánico. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento susurrando entre las hojas y el canto constante de los insectos. Junior gritó de nuevo, pero esta vez su voz se quebró, perdiéndose en el silencio gélido del bosque. El miedo comenzó a invadir su pequeño corazón. Junior se acurrucó bajo el árbol donde había estado dormido. Cuanto más avanzaba la noche, más profundo calaba el frío en su piel. Lloró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero nadie podía escucharlo. Agotado y débil, Junior finalmente se acurrucó en un montón de hojas secas, tratando de encontrar algo de calor. En sus sueños, vio a su madre. La imagen de Juliana era tenue pero llena de ternura. Parecía abrazarlo, calmando su miedo y susurrándole que todo estaría bien. Con la llegada del amanecer, una luz tenue se filtró entre los árboles del bosque. Junior se movió ligeramente, sintiendo una fuente de calor extraña junto a él. Al abrir los ojos, vio a un animal grande, con un pelaje gris plateado que brillaba bajo la débil luz. Pensó que era un perro grande, pero en realidad era un lobo viejo. El lobo permanecía inmóvil, con una mirada profunda y comprensiva fija en el niño. A pesar de haber vivido solo durante muchos años en el bosque, aún recordaba el aroma dulce de los niños, un aroma de pureza e inocencia. Junior, aunque asustado, se sintió atraído por la presencia majestuosa y tranquila del lobo. Lentamente, se sentó, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Después de unos segundos de duda, extendió la mano y tocó el suave pelaje del lobo, susurrando: «Perro, estoy perdido. Quiero volver a casa. ¿Sabes el camino?» El lobo permaneció quieto, sus orejas ligeramente levantadas como si estuviera escuchando. Entonces, algo milagroso sucedió, inclinó la cabeza, como aceptando la súplica del niño. Con una delicadeza y cuidado increíbles, el lobo permitió que Junior rodeara su cuello con sus pequeños brazos. El calor que irradiaba el gran animal llenó a Junior de confianza. Se aferró a él mientras el lobo comenzaba a caminar, con pasos lentos pero seguros. Como un guía misterioso y protector, el lobo avanzó a través de los arbustos y los senderos sinuosos, dirigiéndose hacia las luces lejanas de la aldea. Con cada paso, el pequeño corazón de Junior se llenaba de esperanza. Y en la calma del bosque, el sonido de las pisadas del lobo y su respiración constante parecían una promesa silenciosa: el niño ya no estaba solo. En la pequeña casa, Juliana se sentó en silencio junto a la ventana. Era el segundo día consecutivo desde que Junior había desaparecido. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras, un reflejo de las noches en vela. Cada minuto que pasaba era una tortura, cada sonido proveniente del exterior hacía que su corazón diera un vuelco, una mezcla de esperanza que rápidamente se convertía en desilusión. La preocupación era como una corriente implacable que apretaba su corazón, haciéndole cada vez más difícil respirar. Afuera, el bullicio de los vecinos llenaba el aire, las señales de una búsqueda que aún continuaba. Los equipos de rescate y los habitantes del pueblo habían buscado por todas partes, desde el río hasta el antiguo mercado y cada rincón del bosque.
Pero parecía que el bosque era mucho más vasto que la paciencia y las esperanzas de la gente. Juliana estaba al borde de la desesperación. Cada vez que pensaba en su pequeño, solo en el bosque, su corazón se encogía de dolor. Junior, murmuró su nombre, como si aquel sonido pudiera llegar a algún lugar distante y traerlo de vuelta. Esa tarde, cuando el sol comenzó a teñirse de un naranja cálido, algo se movió en el jardín. Al principio, Juliana pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada debido al cansancio. Pero no, realmente había una figura que emergía del borde del bosque. Aquella silueta se volvió cada vez más clara, un lobo gris majestuoso estaba allí, y justo a su lado, estaba Junior. El corazón de Juliana pareció detenerse. No sabía si debía sentirse aterrada o llena de alegría. Sus piernas, casi incapaces de sostenerla, se movieron por instinto. Corrió hacia afuera, dejando la puerta abierta de par en par. «Junior», gritó, su voz quebrándose entre emoción y desesperación. El niño, agotado pero reconociendo la voz de su madre, corrió hacia ella con sus pequeñas piernas temblorosas. «Mamá», gritó entre sollozos, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Juliana cayó de rodillas, abriendo los brazos para recibir a su hijo. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, escuchando sus respiraciones agitadas y el latido acelerado de su corazón. Aquella sensación era todo lo que necesitaba. Las lágrimas, reprimidas durante tanto tiempo, ahora caían sin control. «Estás a salvo». «Oh, Junior, tenía tanto miedo», dijo entre lágrimas y sollozos. Cuando las emociones comenzaron a calmarse, Juliana levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del lobo gris, que seguía allí, observándolos en silencio. No había amenaza en su mirada, solo una extraña comprensión, como si supiera exactamente lo que había sucedido. Paulo, atraído por el ruido, salió apresurado. Su rostro se tensó al ver al lobo y al niño juntos. «¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salió ese lobo?», preguntó, con un tono más confuso que curioso. Juliana no respondió de inmediato. Acarició suavemente el cabello de Junior y le preguntó: «Junior, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado estos 2 días?» El niño levantó la vista, sus ojos claros reflejando el cansancio y el miedo. Al principio, dudó, como si estuviera considerando si debía contar todo. Pero la mirada cálida y alentadora de su madre le dio el valor que necesitaba. «Papá Paulo me llevó al bosque. Me dijo que íbamos a ver ardillas y jugar. Pero luego se fue. Me dejó solo. Tenía mucho miedo, mamá», dijo con voz temblorosa, sus ojos llenos de dolor. Las palabras de Junior dejaron a Juliana helada. Miró a Paulo, con una mezcla de incredulidad, dolor y decepción en sus ojos. «Paulo. Di algo», gritó, su voz temblando de emoción. Paulo se tambaleó, negando con la cabeza. «No. Juliana, no fue así. Seguro se perdió cuando estábamos paseando. Nunca haría algo así», respondió con una voz aparentemente firme, pero sus ojos delataban confusión y miedo. Juliana no estaba convencida. Miró profundamente a los ojos de Junior, sintiendo la verdad en la inocencia y pureza de su hijo. «Paulo», dijo en un tono bajo pero lleno de determinación. «No necesitas negarlo más. ¿Qué hiciste con mi hijo?». Paulo abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Juliana se levantó, sosteniendo a Junior con fuerza, como si quisiera protegerlo de cualquier cosa que pudiera venir del hombre frente a ella. «Eres cruel. Confié en ti, te dejé entrar en nuestras vidas, ¿y así es como tratas a mi hijo? No voy a permitir que destruyas esta familia ni un segundo más». Su voz era firme, como si el dolor se hubiera transformado en fuerza. A lo lejos, el lobo gris permanecía inmóvil, como un testigo silencioso de la verdad que acababa de revelarse. Observó a Juliana y Junior por última vez antes de girarse y desaparecer en el bosque, dejando tras de sí una historia inolvidable de valentía, amor y redención proveniente del lugar más inesperado.
Mientras tanto, Juliana, aunque su corazón estaba cargado de dolor, mantuvo la lucidez de una madre. Junior no está inventando esto. Mi hijo no sabe mentir sobre cosas como estas, dijo, con una voz suave pero impregnada de firmeza y determinación. Sus ojos se clavaron en Paulo, una mirada que atravesaba cualquier excusa que él pudiera dar. Paulo, aunque intentaba aparentar calma, sus gestos delataban su nerviosismo. Movió los labios, buscando desesperadamente una defensa creíble. Juliana, tú me conoces. Sabes que no soy capaz de hacer algo así. Tienes que creer en mí. Su voz temblaba, y sus ojos inquietos buscaban una salida, pero Juliana no cedió. Ahora comprendía claramente quién era Paulo. Las palabras de Junior, ingenuas pero llenas de verdad, le dieron la fuerza necesaria para enfrentarse al hombre que tenía delante. Basta, Paulo, dijo, con una calma que llevaba el peso de su resolución. He intentado confiar en ti, pero ya no hay nada más en que confiar. Junior no necesita inventar una historia tan dolorosa, y no voy a permitir que mi hijo siga sufriendo. Apretó con fuerza la pequeña mano de Junior, se inclinó hacia él y le susurró con ternura. Siempre te creeré, mi amor. Esas palabras fueron una declaración de que, a partir de ese momento, Juliana haría todo lo posible por proteger a su hijo de cualquier daño. Cuando madre e hijo se giraron, preparándose para marcharse, un sonido profundo rompió el tenso silencio. El lobo gris, que había estado inmóvil todo ese tiempo, observando como un guardián silencioso, de repente se movió. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad feroz mientras se lanzaba hacia Paulo como una flecha. Sus afilados colmillos se abrieron, quedando a solo centímetros del rostro del hombre. Paulo retrocedió rápidamente, tan asustado que casi cayó al suelo. No. No me hagas daño. Gritó Paulo, su voz resonando por todo el patio. El lobo se detuvo muy cerca de él, gruñendo con fuerza como si le estuviera lanzando una advertencia. Los rugidos graves del animal parecían un juicio silencioso. Paulo, ahora completamente despojado de su falsa confianza, empezó a temblar y balbucear. Yo, solo quería enseñarle una lección al niño. No pensé que las cosas llegarían a esto. Confesó finalmente, las palabras brotando de su boca como un río imparable, cada frase revelando la oscura verdad. Juliana se quedó helada. Las palabras de Paulo eran las piezas finales de un rompecabezas aterrador que ella no quería creer. Sintió la rabia arder dentro de ella, pero más que eso, un dolor profundo, el dolor de haber confiado en la persona equivocada y de saber que su hijo había sufrido por ello. Los gritos de Paulo atrajeron la atención de los demás. En cuestión de minutos, las autoridades locales llegaron al lugar. Los agentes intervinieron rápidamente, alejando a Paulo del lobo, que ahora retrocedía con tranquilidad, como si supiera que su tarea había concluido. Paulo fue esposado y llevado lejos. Su mirada desesperada buscaba compasión, pero ya nadie estaba dispuesto a ofrecérsela. Juliana permaneció inmóvil, observando cómo se llevaban al hombre, sintiendo una mezcla de alivio y amargura. El lobo gris estaba a pocos metros, su mirada ya no era feroz, sino tranquila, como si quisiera transmitir que todo había terminado. Juliana se acercó lentamente, sus ojos llenos de una gratitud infinita. Se inclinó y, con cuidado, acarició el suave pelaje gris del animal. Gracias, susurró, con la voz quebrada, gracias por salvar a mi hijo, por sacar la verdad a la luz. El lobo la miró, luego dirigió su atención a Junior, que estaba de pie cerca, con los ojos grandes llenos de curiosidad y admiración. Gruñó suavemente, como si se despidiera, y luego se dio la vuelta, desapareciendo entre los árboles. Cuando los últimos rayos de sol iluminaron el patio, Juliana se arrodilló, abrazando a Junior con fuerza y besando su cabello despeinado. En su corazón, una determinación se encendió: a partir de ese día, protegería a su hijo a toda costa. Lecciones de la historia. El amor de una madre es incondicional e inquebrantable. A pesar del dolor y las dificultades, Juliana demostró que el corazón de una madre es el refugio más fuerte para sus hijos. La violencia y el abuso no tienen cabida en una familia. Las acciones de Paulo son un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la falta de empatía y cuidado en el hogar.
La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Ya sea a través de un lobo salvaje o de las palabras sinceras de un niño, la justicia siempre se abre paso. Los héroes a veces vienen en formas inesperadas. El lobo, una criatura salvaje, se convirtió en símbolo de protección y lealtad, mostrándonos que la ayuda puede venir de los lugares más insospechados. El relato concluye con liberación y esperanza, dejando un eco de amor, valentía y la fuerza de la verdad. Rama.